Gabondenari eta eskerrik asko etortzeagatik. Lo que voy a decir aquí esta tarde no coincide o prácticamente no va a coincidir con lo que se da oficialmente a conocer a través de la prensa o de los medios o de las academias, pero ese es el problema precisamente. No se ha informado. Las cosas que voy a decir eran mucho más normales hasta 1936, como lo veremos después, pero todavía el túnel de la dictadura franquista iniciada aquel año, pues todavía en los grandes aspectos no ha terminado. Desde el punto de vista de que nos secuestraron la memoria y todavía no la hemos recuperado. Eso como inicio para entender en la situación en la que nos hallamos. Luego, esa perspectiva pues también es nueva, es en ese sentido, porque lo que se nos dice para poder entender nuestra autonomía o a Navarra, los derechos de Navarra de alguna manera que justificarían la realidad política actual de Navarra o de institucional, pues también están muy constreñidos a esa época posterior al golpe de Estado del 36. De ahí que voy a esforzarme por que se conozcan esos 250 años anteriores en los que sí se tenía muy presente la realidad. Navarra siempre ha sido un país constitucional, Navarra siempre ha sido constitucional y se puede decir además bien alto y de forma muy amplia. Ya que es una nación que se adelanta con mucho, porque está en su ser, en su forma constituyente de realidad política, de sociedad política, precisamente el tener por encima de los gobernantes siempre a las leyes populares, los fueros. Eso son la Constitución. Una característica para saber si un país es constitucional es saber si las leyes están por encima de los gobernantes. Y en Navarra es tanto así que los reyes, en su juramento inicial, tienen que jurar a todo el pueblo respetar los fueros, respetar la Constitución de Navarra. Esto es la clave de la bóveda de Navarra. Y lo que siempre se ha tenido claro, ahora parece que se difumina. ¿Para qué? Pues evidentemente para mantener el tingladillo que prepararon algunos en el año 1982, llamado Lorafna o el eufemismo de amejoramiento. Bueno. La intervención la voy a hacer en 8 grandes apartados. Primero es Navarra en el pensamiento universal y en los escenarios mundiales. Segundo, Navarra siempre ha sido un país constitucional, la Constitución navarra, las instituciones y el constitucionalismo navarro. 3, el ejército constitucional de Navarra. 4, las leyes golpistas no son fueros. 5, la suplantación ultra de los fueros. 6, el fracaso de la Lorafna. 7 y último, el acervo de la Unión Europea, de la UE, ante el ninguneo a la Constitución navarra. Navarra en el pensamiento universal y en los escenarios mundiales. Navarra se hallaba en el escenario mundial coincidiendo con el movimiento universal de libertad nacido de la Ilustración, hace unos 250 años. Luego culmina con la Revolución Francesa en 1789, pero las personas que fueron autores, defensores de esa Constitución, de ese sistema independiente jurídico foral navarro, encontramos su presencia en los ámbitos internacionales, al lado de personas coetáneas suyas como Benjamin Franklin, John Adams, Condillac, Condorcet, los autores de la Constitución norteamericana y después de lo que serían los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
en Francia y las constituciones posteriores francesas, republicanas. Estos dirigentes navarros de la época estuvieron relacionados con los círculos intelectuales de Francia, de Gran Bretaña, de América, vínculos facilitados sobre todo en esa clase dirigente de Navarra, que los Vidarte, los Foronda y otros, que estaban en los cargos más importantes de las Cortes de Navarra, como cabezas del brazo del estamento popular, y también en el Ayuntamiento de Pamplona de la época, en lo que era la Cofradía de Comerciantes. Eran miembros de la Sociedad Vascongada de Amigos del País de la época. Bien, estos da la casualidad de que eran grandes comerciantes, que también se ha ocultado hasta desde el punto de vista civil. Estos personajes que tuvieron una situación y un protagonismo político de primer nivel en Navarra, pues son desconocidos por la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos. Sus casas están todavía en las calles de Pamplona, en la Plaza Castillo. Pues lo que pasa es que se les llama de otra manera, ¿no? Pero son ahí al lado de la Perla, pues está el Palacio de los Vidarte, ahí la Casa de Colmenares, que era también Casa de los Vidarte, que se entraba por donde está ahora el Bar Noé. Esa era la puerta principal, porque la calle principal no era la Plaza Castillo, sino la calle Comedias. Enfrente tenían el teatro de la ciudad, el patio de comedias. Bueno, estos comerciantes destacaban su presencia fundamentalmente en Cádiz, pero en Buenos Aires, México. También una relación muy intensa con Bayona, que desgraciadamente se fue perdiendo ya a mitades del XIX, pero que era fundamental para las dos ciudades. El tándem Pamplona-Bayona, Bayona-Pamplona, que ha sido clave en nuestra historia a lo largo de prácticamente pues casi 1000 años, pero que en los últimos años se relega a un acto en San Fermines prácticamente. Pero estas dos ciudades se revitalizan mutuamente si se hubiera hecho el ferrocarril que la Diputación quería hacer, pero que por parte del norte, de nuestros hermanos del norte, como nos llaman ellos también en Bayona, nuestros hermanos del sur, llegaron con el tren hasta Baigorri, pero España se negó a hacer la conexión de Baigorri a Pamplona hace ya pues 140 años prácticamente, cuando la Diputación iba a pagar todo en 1880. Relaciones, por supuesto, con París, Londres, en el mundo económico, Marsella, etc., allí donde había actividad económica en el siglo XVIII y principios del XIX. Un aspecto importante es que no solamente era la élite económica y política, sino que en esa época se produce una revolución silenciosa en el pueblo de Navarra, que es la de los pecheros. En Navarra se había creado las pechas. Originariamente eran impuestos del Estado navarro, o sea, impuestos públicos, las pechas, que las pagaban pues los labradores, los campesinos. Pero los reyes, en momentos, sobre todo en el siglo XV, en momentos y luego después de la conquista, pues se privatizan esos impuestos a favor de órdenes religiosas, eclesiásticas y de determinados nobles. Y esto pues consistía en un pago de un 10% de la cosecha. Normalmente, siempre se pagaba en frutos, en especie, no en dinero, y eso suponía una carga muy importante. La orden militar y clasista de los sanjuanistas del Hospital de Jerusalén, llamados después la Orden de Malta, tenía muchas encomiendas en Navarra, tanto en la Alta Navarra como en la Baja Navarra, y por toda Europa. Pero con la Revolución, en la época se extiende, y la Revolución además francesa ordena que la desaparición de esas relaciones feudales, de feudalismo, y libera del pago. O sea, entonces en Navarra, sin más, hay una
puesta en práctica, los pecheros navarros dejan de pagar. Dejan de pagar masivamente las cargas a las órdenes religiosas y a los determinados nobles que tenían pechas. Se habían ido comerciando con las mismas. Si un noble tenía necesidad, pues acababa vendiendo los derechos de pechas pues a un rico, ¿no? Pero bueno, como se consideraban en un origen que no era legítimo, porque los impuestos en todo caso se pagan al Estado o a la administración pública, no a unos particulares, ¿no? Y ese tema pues se termina. Que tuvo esto trascendencia importante, como veremos, porque estos pecheros navarros apoyan decididamente la Constitución de Navarra porque les ampara y sobre todo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, cuando se constituyen las Fuerzas Armadas de Navarra en esa época, a partir de 1794-96, por las Cortes de Navarra, ellos entran masivamente como voluntarios en los batallones y luego lo hacen en la lucha contra Napoleón a partir de 1808 a 1814, conformando también las unidades de la División del Reino de Navarra, que era una continuidad de las disposiciones que había tomado las Cortes de Navarra reunidas durante la invasión de la Convención de 1794-95. Estuvo 2 años reunidas en Pamplona permanentemente, como se solían hacer. Las Cortes se reunían pues un periodo de sesiones de 2 años en estos casos y legislaron abundantemente, como consta en los cuadernos de Cortes y en las actas de las Cortes, ¿no?, sobre el tema de estas Fuerzas Armadas para pagarles la financiación, la movilización, bueno, que eran voluntarios, los uniformes, las armas, los oficiales, todo era nombrado exclusivamente por Navarra. No intervenía ni el virrey ni el ejército español. Otro aspecto importante de este inicio, para situar a Navarra no como una provincia, casi como dicen algunos, de segundo orden desde 1841, sino en el marco en el que estaba. Navarra interviene en la independencia de América de forma muy decidida y muy notable, porque esos oficiales navarros, a partir de 1814, son combatidos de forma traidora por el absolutismo de Fernando VII, por el que habían luchado de alguna manera para que volviera a ser lo que le correspondería como rey en Navarra, pero que no cumple, o sea, no respeta esa lucha por las libertades y por las constituciones, ¿no? Tanto la que ya tenían los navarros como la nueva que habían aprobado en Cádiz en 1812 los españoles. Bueno. Fueron navarros allá, pues Xavier Mina, que había sido jefe de las guerrillas, comandante general de las guerrillas en Navarra, luego su tío Espoz y Lundain, llamado Espoz y Mina, para dar fuerza a su jefatura. Y luego pues Pablo Erdozain, que llegó a ser general del ejército mexicano, Lorenzo Goñi y otros que habían sido compañeros de Javier Mina en Navarra. Es importante porque, bueno, ya veremos después la trascendencia que tuvo esto. Por otro lado, los derrotados, que son el ejército realista en América, tanto Baldomero Espartero como Rafael Maroto, derrotados, en el caso de Rafael Maroto, derrotados por las fuerzas mandadas por navarros en Chile. Allí Mariano Necochea Sarasa detiene a Maroto a la bajada de los Andes, venciéndole, pero no hizo lo que ellos hacían aquí, lo que luego hicieron ellos aquí, fusilarlo, sino que luego vino Maroto pues tranquilamente repatriado y luego enviado aquí a hacer sus correrías, ¿no?, como lo mismo que Espartero. Ambos se les llamaba los Ayacuchos, aunque no hubieran estado directamente en la batalla de Ayacucho, pero un poco como sorna, porque habían perdido el imperio español, y venían luego pues a
a la colonia europea, a Navarra, para seguir sometiéndola como habían intentado o como ya habían aprendido con la contrainsurgencia, combatiendo a los insurgentes allá en América, y también lo hicieron aquí después. Es muy curioso las diferencias. Hay una diferencia de los imperios. El devenir de los imperios más conocidos, ¿no? El imperio español y el imperio inglés, tienen dos aspectos que marcan a los dos. El imperio español tiene la religión católica, Roma, con la continuidad de la ortodoxia romana. Sin embargo, el inglés se convierte en paladín del protestantismo. Y luego los dos tienen dos estados independientes, soberanos, constitucionales, conquistados, que son Navarra y Escocia. Es muy curioso que mientras cuando el Imperio Español se enfrenta a la sublevación de las colonias, la religión católica está de parte del Estado español, de la corona española, y es derrotada, cosa que en el Reino Unido, pues no, en Inglaterra no es así. Y luego Navarra, aunque se haya ocultado, la Navarra de 1814 a 1823, sus mejores hombres están combatiendo en América. De acuerdo con Simón Bolívar. Tuvieron una reunión en Puerto Príncipe de Haití, estuvieron casi un mes juntos y allí fueron estableciendo el plan para vencer a las fuerzas coloniales, y lo consiguieron. En un principio Javier Mina casi lo convence a Simón de ir juntos y centrarse en la zona más fuerte del imperio, que era México, donde el ejército español era el más sólido, con más unidades, más armamento, y luego caería todo mucho más fácil. Pero bueno, Simón no quiso, pero sí que establecieron primero un ataque simultáneo. Los de Buenos Aires, que ya eran independientes desde 1810, van a los Andes, el ejército de los Andes, hacia Chile, Perú y Bolivia. Simón vuelve a desembarcar en Venezuela y Javier Mina con su división en México. Pero claro, Javier se encarga de alguna manera, y además ya sabían todas las unidades virreinales de América, sabían que Javier Mina iba a ir a México, entonces le estaban esperando. Pero consiguen concentrar, de alguna manera, engañar o atraer contra Javier a todas esas unidades, y por otro lado Simón y los de Buenos Aires, pues tanto los de Venezuela, de Caracas, como de Buenos Aires, tienen más libertad para avanzar. Y eso es decisivo, evidentemente, ¿no? Y 4 o 5 años después, América era libre. Lo de Navarra ha sido siempre un país constitucional, como he señalado al principio. Esto viene desde... No sé si estoy con el horario, a ver si me estoy entreteniendo. Espera, voy a mirar un poco la hora, ¿no? Bueno, vamos. Bien. Estoy en esto. Sí. La Constitución de Navarra, se remonta a muchísimos siglos, porque ya en los vestigios arqueológicos
de época neolítica y de época del cobre, de la edad del cobre, de la edad del hierro, se ve una característica muy importante, que es la equidad de las viviendas, el tipo de construcción. No se ven diferencias sociales, lo que implica una sociedad con un patrimonio común o unos bienes comunes, y una sociedad bastante horizontal. Y eso implica que tengan una estructura política pues también muy participativa, ¿no? Y eso está en el núcleo de lo que es la esencia de los fueros, ¿no? Esa igualdad y esa participación. Luego los textos, bueno, también ya en época romana tenemos constancia cada vez más de la importancia de los foros. Ahí está el de Santa Cris en Eslava y otros que hay en la zona, los de Iruña, que no se han excavado del todo, no se han publicado las investigaciones que se han hecho. Y bueno, denota una participación institucional dentro de la larga época romana, que se mantiene después. Y sobre todo nos queda ese mensaje de foro, fuero. Fuero viene de foro, que es donde se reúnen los ciudadanos para legislar y para juzgar. Y en realidad para gobernar la cosa pública. Esto es una constante. Y luego, desde hace 1000 años, el fuero de Nájera, que fue capital también del reino de Pamplona, en tiempo de Sancho III el Mayor, en el año 1020 promulga Sancho III el Mayor el fuero de Nájera, en el que se recogen también aspectos clarísimos de la comunidad de tierras que llega del Ebro hasta Anguiano, la forma de habitar los pueblos, o sea, es todos los derechos que tienen los vecinos en los bienes comunes. Son aspectos clarísimos de esa forma democrática y participativa, y sobre todo de comunidad de los recursos económicos, los bienes comunes. Luego ya esos fueros, bueno, son los fueros locales, y luego los territoriales o fueros generales a partir del siglo XII. En el siglo XIII, en 1234, el llamado fuero antiguo, pero que no es el más antiguo, sino que es un fuero muy político, en el que aparece reflejado la fórmula del juramento del rey antes de la coronación para jurar los fueros, la Constitución de Navarra, a todo el pueblo. Los juristas navarros, bueno, y en realidad los miembros por lo menos más preparados desde el punto de vista del derecho de las Cortes, pues siempre reflejan en el siglo XVIII puede llamar la atención de que digan que vienen de antiguo, se recuerda a los orígenes, pero no es por un afán de antigüedad, sino porque en ese momento están marcando la diferencia con los regímenes todavía absolutistas que dominan en el mundo. Y entonces ellos, los navarros, dicen, no, nosotros somos una sociedad constitucional. Para nosotros los fueros, las leyes, son la clave para que los gobernantes no sean arbitrarios, no sean tiranos, no sean absolutistas, ¿no? El constitucionalismo navarro contemporáneo tiene una serie de autores o de actores muy importantes. Ya en 1776 hay un trabajo que realiza el jurista Juan Bautista San Martín Navaz, que era de Muruarte de Reta, y publica pues, un trabajo sobre la Constitución de Navarra muy importante. Probablemente es el primero contemporáneo y por eso hay que citarlo, ¿no? Luego, pocos años después, en 1789, en Baja Navarra, Etienne Paul Berel
publica también un libro encargado por las Cortes o Estados Generales de Baja Navarra, en el que se demuestra que Navarra tiene su constitución, que es mejor que cualquier otra, porque todavía no se había aprobado tampoco ni la francesa, que cualquier otra que se pudiera sospechar, ¿no? Y entonces ese argumento es muy importante. Sí conviene recordar que precisamente hace pocos días se publicó ese libro, lo publicó Xavier Dirujo, y bueno, yo creo, recomiendo que se compre y se lea la fuerza que tiene esa constitución escrita en francés, precisamente para que la Asamblea Nacional Francesa, que estaba reunido ya en París, pudiera saber que Navarra era una nación independiente que tenía su propia constitución. Y hace referencia a que es la misma nación que está dividida al norte y al sur del Pirineo, pero que tiene también la misma constitución. Polverel no era precisamente un reaccionario, primero porque está allí en la Asamblea Nacional de Francia, defendiendo esos derechos del hombre y esos derechos constitucionales, en este caso como miembro de las Cortes de Navarra y como síndico de las mismas o asesor jurídico, sino que luego va a Haití y fomenta, apoya la declaración de independencia de los antiguos esclavos negros frente a los colonos blancos que había allí, ¿no? Y entonces vemos que un síndico de las Cortes de Navarra está también, como antes también hemos visto en los militares voluntarios navarros, también está favoreciendo la creación de la primera república independiente de Sudamérica después de la de Estados Unidos, ¿no? Pero de esa zona, ¿no? de Centroamérica y Sudamérica, que todavía no lo eran en 1802 o 3. En 1801 el tudelano Cristóbal María Cortés y Vita, también miembro de las Cortes, publicó un trabajo sobre la Constitución de Navarra. Poco después, otro síndico de las Cortes, el pamplonés Alejandro Dolarea, publica también un texto sobre las Cortes de Navarra, y también con el contenido, y lo lleva a la reunión que había convocado en 1808 Napoleón para redactar una constitución para España. Y entonces Dolarea, con esto, y la Diputación del Reino de Navarra, con esto quiere demostrar a Napoleón y al resto de las personas reunidas allí que Navarra ya tenía su constitución y no tenía por qué estar en la Constitución española. También hay que tener en cuenta, también este mismo Dolarea también hace, para la de 1812, también les manda un texto, que también lo vieron en Cádiz, diciendo que Navarra tenía su propia constitución. El siguiente paso sería el de Ángel Sagaseta de Ilurdoz, que ya desde 1817 es síndico de las Cortes de Navarra y que en 1839 publica 1839-1840 los fueros fundamentales del Reino de Navarra o Constitución. Y bueno, él sufre, había sido síndico hasta 1834 y sufre la represión, es deportado y perseguido por la corona española, ¿no? Porque por esa pretensión de las Cortes, él no era más que asesor de que Navarra tuviera una relación de igual a igual con Madrid, con la corona, y además con el proyecto de que se firmara una especie de convenio o contrato político entre Pamplona y Madrid para de alguna manera establecer con claridad las relaciones entre ambas constituciones y entre ambos estados. Otro también fue constitucionalista navarro es Francisco Javier Oscariz, que publica en 1843 la defensa de las instituciones forales, apoyándose en la obra constitucional navarra de Ángel Sagaseta y Ilurdoz.
Otro es Serafino Lave Díez, que publicó en 1875 un libro sobre las constituciones forales que dedicó a la Diputación Foral de Navarra. Él había sido nombrado diputado en las Cortes de Madrid por Navarra como miembro del Partido Federal, era republicano federal. Y en 1883 publicó en Tudela la Constitución del Estado de Navarra, cuyo texto también pues, es conocido y es recoge lo sustancial de lo que es la Constitución de Navarra, y además contempla la pertenencia a la misma pues, de las provincias vascongadas y de la Baja Navarra, de la Navarra de ultrapuertos. Y además es curioso que a la hora de establecer el artículo de la nacionalidad dice que la adquirirán personas, los ciudadanos de esos territorios, simplemente con pedirlo, que se les adjudicaría la nacionalidad para favorecer la unidad y la reintegración del Estado de Navarra. A estos, pues ahí después, Hermilio Doloriz también publicó en 1883 un trabajo muy potente sobre los fueros fundamentales de Navarra y su constitución, haciéndolo además compatible con la recuperación de la cultura euskaldun, de Euskal Herria, que cita repetidamente en ese trabajo. También está José Iturralde Isuit, Arturo Campión, todos miembros de la Asociación Euskara de esa época, y luego pues hay una serie de gente ya, pues el vicepresidente de la Diputación, Gabriel Erro, entre el 23 y el 26, los hermanos, el padre e hijo Estanislao y Manuel Aranzadi, Jesús Tallo Zalduendo, Luis Oro Zabaleta. Hay que detenerse un poco en este autor, que ya en 1817 publica, y en 1923 los tomos de la legislación administrativa de Navarra, y ahí es donde deja claro su opinión sobre la independencia y soberanía de Navarra y su constitución, que son los fueros, ¿no? También trabajó en la Asamblea Municipal Vasca de 1919 y autor ya más conocido del Reglamento de Administración Municipal de Navarra, vigente desde 1928 hasta 1990. En la época en la que estaba de secretario, la Corporación Foral, en 1922, se levantó el monumento de Amaiur a la defensa de los defensores de la independencia de Navarra. Y en 1939 también fue autor de un texto de la reintegración foral. Luis Oro Zabaleta utilizó el término de la restauración, entendiendo que a partir de lo que nos quedaba, que era poco, pues se podía ir trabajando, que es lo que él hizo. Por eso esos trabajos jurídicos importantes, legislativos, basados en las leyes forales, muchas de ellas que venían de las Cortes de Navarra. Y consiguió, pues a lo largo del siglo XX, por lo menos darle una cierta vigencia, poner en vigencia, aunque sea en el ámbito de la administración municipal, y también de la foral, pues a través de la creación del Consejo Foral Administrativo, que era un remedo de las Cortes. Intentaron esa especie de reintegración, más que la reintegración, una restauración, ¿no? En Londres, otro navarro, Manuel Irujo Ollo, en 1940, pues publicaron en el Consejo Nacional Vasco que él presidía una constitución de vasca, en la que decía que el territorio en el artículo 5, el territorio vasco es el integrante del histórico Reino de Navarra. Paso a otro aspecto. A ver, el Ejército Constitucional de Navarra, yo creo que ya he hablado un poco, no me voy a detener tanto. Hubo una serie de militares navarros que fueron ejecutados o asesinados, pero eran miembros destacados de esas unidades, y es muy significativo, ¿no? Porque el silencio sobre ellos
pues tiene mucho contenido, porque si no parece que Navarra perdió los fueros en 1841 pues casi de forma pues sin moverse, ¿no? Y esto demuestra de que los navarros defendieron siempre que pudieron su constitución y sus cortes y sus instituciones, su poder legislativo, ejecutivo y judicial, que son los tres poderes esenciales de toda constitución y de todo Estado, ¿no? Entonces, José Gorriz, natural de Subiza, fue asesinado el 28 de septiembre de 1814 tras el intento de liberar de las manos absolutistas Pamplona y fusilado en la Ciudadela. Fue el primero, porque los demás en ese momento tuvieron tiempo de salvarse, ¿no? Luego fueron muchos más. Javier Mina fue fusilado el 11 de noviembre de 1817, o sea, 3 años más tarde, a los 28 años, después de haber dirigido las guerrillas de Navarra, y llegó a ser jefe de los ejércitos de la República de México al final. Hizo posible el triunfo definitivo de las operaciones combinadas, ¿no? Que en el conjunto, como he comentado antes. Luego, otro también jefe fue Juan José, jefe del ejército navarro, Juan José Cruchaga Urzainqui, ejecutado el 14 de mayo de 1822, jefe de las fuerzas liberales navarras, asesinado en atentado por los facciosos realistas en Ardues Aldunate. León Iriarte Herburu, fusilado el 13 de noviembre de 1837, junto con sus oficiales, por Baldomero Espartero, que había sido virrey de Navarra también hasta esa época, condenado a muerte por Espartero, que es el que firmó la sentencia del Consejo de Guerra que le hicieron, bueno, una pantomima, y en la sentencia dice que le condenan a muerte a la máxima pena que ejecutan inmediatamente por haberse comprometido como general jefe en la defensa de la independencia de Navarra. Otro es Juan Antonio Guerguey Yáñiz, fusilado el 18 de febrero de 1839, fue jefe supremo del ejército carlista, asesinado por Rafael Maroto al ser condenado a muerte sumarísimamente junto con sus oficiales por tratar de defender los intereses supremos de Navarra, que no coincidían con los del pretendiente en ese momento, clarísimamente. Por eso fue ejecutado. Maroto ya estaba en relaciones eran compañeros de armas con Baldomero Espartero. O sea, uno descabezaba a las unidades que habían quedado en liberales, pero navarras, defensoras de la Constitución de Navarra, y el otro acababa con los jefes también sospechosos o claramente, explícitamente, que se habían manifestado a favor de los derechos y de la soberanía de Navarra. Otro autor muy importante es José Antonio Muñagorri Otaegui, asesinado el 14 de octubre de 1841, un mes escaso después de la publicación de la ley llamada Ley Pacionada de 17 de agosto de 1841, fue asesinado por unos subordinados de Baldomero Espartero, al ser autor principalmente porque en 1838, como general del Ejército de la Independencia, que él se autodenomina, el discurso por el que además está en euskera, que generó el movimiento político y militar reivindicador de la defensa prioritaria de los fueros de la Constitución navarra y de la paz, de la independencia de Navarra y de la paz en plena guerra civil, ¿no? Unificando a todos, a ambos bandos, alrededor de la Constitución y de los fueros de Navarra. Es decir, que entre 1814 y 1841, durante 27 años seguidos, se fue eliminando a estos 6 citados jefes y a sus oficiales, descabezando así los amagos de actividad de las Fuerzas Armadas de Navarra. Esto ocurrió precisamente cuando ya se había producido una quiebra social interna provocada por la guerra civil, desatada entre realistas ultracatólicos favorables a los privilegios de la Iglesia y de la aristocracia frente a los defensores de las libertades constitucionales navarras y los derechos humanos, y precisamente también a no tener esas gabelas
esas cargas, esas pechas en su vida cotidiana, en sus tierras, que tenían que pagar a esas clases pasivas inactivas, ¿no? Y parasitarias. Tuvo el efecto suicida, este efecto de esa guerra provocada entre los dos bandos, pues de debilitar precisamente a esas Fuerzas Armadas de Navarra y de su Constitución, de defensa de su Constitución, y posibilitó, claro, que se impusieran y que esos ataques culminaran precisamente con la imposición de las leyes abolitarias de 25 de octubre de 1839 y 16 de agosto de 1841. Son leyes golpistas, no son fueros. Bueno, yo creo que aquí está muy claro, no me voy a detener más. Son leyes que llegaron a término redactadas y también influidas por los propios golpistas, los generales golpistas, y tanto la Paccionada como la Loravna, pues porque en 1982 todavía, si aún llegan los vestigios del franquismo, no digamos en el 82, 7 años después o 6 años después de la muerte del caudillo, que estaba intacta toda la infraestructura, todo el funcionariado franquista y sus delfines para continuar con el sistema. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Mientras en Madrid se hizo de alguna manera una constitución en el 1979 en la que pretenden superar los principios del movimiento, la Constitución franquista, acabar con ella. Sin embargo, en 1982 la Loravna no pretende romper con la pseudo construcción foral del franquismo, sino más bien de alguna manera darle una apariencia democrática o más o menos constitucional, pero como se ve en su prólogo y en los hechos que ha habido a continuación después, pues no ha habido una ruptura con ese sistema dictatorial y sanguinario que empieza con el genocidio del 36. Bueno, esto está claro que desde el primer momento existen foralistas constitucionalistas navarros que se oponen radicalmente a lo que suponía esas leyes golpistas, ¿no?, de 1839-1841. Y ahí tenemos Florencio García Goyena ya en 1820 ya advierte que el despojo violento a todo un reino, el Estado de Navarra, de sus derechos constitucionales, derechos que ha respetado o no ha podido arrancar el despotismo o absolutismo en estos 3 siglos últimos. Ángel Sagaseta y Lurdoz denunció que la cláusula de la ley abolitoria de 25 de octubre de 1839, sin perjuicio de la unidad constitucional, esa ley decía que se respetarán los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional. Y ya dice Sagaseta que en realidad es la que destruye la existencia de por sí y como reino independiente de Navarra, porque la unidad constitucional es imposible porque Navarra tiene su constitución. Francisco Javier Oscariz, en 1843, señala que los participantes en la Ley Paccionada de 1841 habían procedido más que a la modificación de los fueros navarros a su aniquilamiento, sin que tal misión fuera admisible ni posible por no haber sido comisionados por las Cortes de Navarra el único poder que podía modificar los fueros. Concluye que la actual situación política del Reino de Navarra, les lo está diciendo en 1843, y de las provincias vascongadas es violenta, anormal, anárquica e ilegítima en sus relaciones y correspondencias con el gobierno central de la península. Esto es literal de Oscariz. Luis Oro Zabaleta, en 1917, ya a comienzos del siglo XX,
siendo secretario de la Diputación Foral, publicó el primer tomo sobre la legislación navarra, donde señala que triste es reconocer que el espíritu foral, aquel viejo espíritu de libertad e independencia que vivió siempre en la historia de Navarra, está visiblemente decaído y en camino de la muerte. Abolidas por efecto de la infausta ley de 25 de octubre de 1839, en virtud de las que Navarra se regía por sí misma, como reino independiente y soberano. Esto lo decía un secretario de la Diputación, y nadie se rasgó las vestiduras. Los que hemos nacido después de la guerra, pues nunca le hemos oído a la Diputación decir estas cosas, o por lo menos, y mucho menos después de 1982. A ver, un miembro de la Diputación del Gobierno de Navarra que diga esto, ¿no? Que diga, abolidas por efecto de la infausta ley que no la han querido abolir en 1982, si la han abolido en las Vascongadas. Es una ley que afectaba a Navarra y a las otras tres provincias. La ley de 25 de octubre de 1839, en virtud de las que Navarra se regía por sí misma, como reino independiente y soberano. Como son cada vez más frecuentes los contrafueros que se cometen. Y cita un contrafuero que ahora está muy de moda, con el conflicto de todos los secretarios de Navarra que están en interinidad y que parece que los nombra aquí el gobierno, cuando en realidad hay que ver lo que decía Oroz, cómo a los ayuntamientos se les priva del derecho de nombrar libremente a sus empleados y de administrar sus bienes con arreglo a las prescripciones de la legislación foral. Pues bueno, pues esto ahora no sé cómo lo aplicarían. No, me parece que no lo van a aplicar eso, o no lo aplican. La suplantación ultra de los fueros. Bueno, este es un tema que voy a ir resumiendo porque si no me voy a alargar demasiado. El tema de la suplantación ultra, con esto me estoy refiriendo no a los ultras que primero se les calificó así, que se refieren a los que a principios del siglo XIX, pues a partir después de la Revolución Francesa y después de la invasión napoleónica, pretenden recuperar el poder absoluto y los privilegios de la aristocracia y de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces estos ultras son verdaderamente ultras, desde muy pronto empiezan con una lucha también de tipo ideológico o de pensamiento a través de muchísimas publicaciones, a través de los púlpitos, a través de libros, a través de también y de la acción directa. Estos pronto empiezan con el tiro con la ejecución callejera y el atentado. Sino que se lo pregunten al José Gorriz, que murió este murió, pero sí, por ejemplo, a Cruchaga. A Cruchaga lo mataron de esa manera en Nardo de Saldunate. No solamente, pero estos ultras iniciales luego se ven de alguna manera ampliados con el extremo jacobino y falangista y el fascismo de la preguerra y de la posguerra del 36. Estos ultras también generan de alguna manera en el segundo y el tercer cuarto del año 25 de 1925 a 1950 y de 1950 a 1975, esos 50 años centrales del siglo XX, pues se va creando un pensamiento neoforal que es el suyo, pero no precisamente el foralismo de ese pensamiento del constitucionalismo navarro que he tratado de explicar hasta ahora, ¿no? Y este foralismo es el que han pretendido continuar en la Lorazna, ese neoforalismo o ultra o suplantación ultra de los fueros. Bueno, voy a ir más rápido. También hay un aspecto que quería resaltar, el fracaso de la Lorazna en diferentes campos, tanto en el campo institucional, político, democrático, judicial, social, económico, cultural,
quizás igual lo podemos hablar luego en el diálogo, en el debate, porque si no me alargo mucho. Y luego el acervo de Europa. Hombre, en 1986 es la incorporación del Estado español a la Unión Europea, y bueno, siempre se había dicho que había la unidad constitucional de la monarquía española, pues se basaba por la necesidad de la unidad de aduanas, de fronteras. Por eso las llevaron en 1841 del Ebro al Pirineo, pues la unidad de moneda, la unidad del ejército, el cupo de soldados, el donativo a Madrid. Bien, sin embargo, después de la incorporación, se ha producido esa integración europea, y hay una unidad económica, aduanera, monetaria, armonización fiscal. Y entonces, y el servicio militar obligatorio también ha desaparecido. Entonces ya no quedarían justificaciones para mantener la suplantación política de la Constitución navarra, porque la pretendida unidad constitucional no deja de ser un eufemismo que busca camuflar la conculcación de la Constitución jurídica, civil y política del pueblo navarro. En la actual coyuntura ha llegado el momento de, en ejercicio de los plenos derechos civiles y políticos de la sociedad y de la ciudadanía navarra, revisar el ordenamiento jurídico político vigente para adecuarlo, con arreglo a la soberana democracia constitucional navarra, a la salvaguarda y garantía de los intereses públicos, individuales y colectivos, así como de la imprescriptible realidad estatal europea de Navarra, igual a la de Escocia, tanto desde el punto de vista político, social, económico y cultural, porque en Navarra solo hay democracia y libertad con la Constitución navarra. En la actualidad se va a evidenciar más la verdadera situación del convenio navarro, el convenio económico, que aunque fue hijo directo de la propuesta que he comentado antes de 1829 y 30 de la Diputación del Reino de llegar a un convenio o contrato político con la corona, pero que luego no se hizo precisamente por el golpismo, por la evolución golpista y antiforal del Estado, que impuso esa ley golpista llamada apasionada en 1841 y la Lorana en 1982. Ambas hijas de golpes de Estado, ¿no? En 1837 por Baldomero Espartero, y en 1936 dirigido por Mola y Franco. La Lorana ni es ley foral, ni es Constitución navarra, ni es reintegración o devolución, ni es amejoramiento o mejora, ni es fuero, ni es navarra, al igual que la paccionada, que ni es ley foral ni es paccionada, sino que ambas leyes son una gran impostura y manipulación. La Lorana no es democratizable, subsanable, validable o renovable. Cualquier sucesión o continuidad de la Lorana o falso amejoramiento resultará inficionada de sus defectos jurídicos insubsanables desde el punto de vista democrático, sustancialmente contraria al sistema jurídico foral de la Constitución navarra. Bueno, entonces es que ricasco y mejor casi. Hay mucho que hablar y claro, no se puede en una charla, o sea, es casi imposible sintetizar todo, pero bueno. Claro. Ahora lo podemos aclarar. Bueno, ahora vamos a pasar al turno de preguntas, pero igual yo, ya que estoy aquí, igual hago la primera. Agradecerte porque nos has hablado de una época, pues, una fecha súper importante, que en realidad nosotros que nos hemos estado haciendo charlas de historia, ¿no? El foro, bueno, para quien no sepa, el foro viene de una antigua asociación que hacíamos historias, charlas de historia de Navarra, y ahí vimos con la necesidad de hablar sobre la identidad de Navarra, y como este año está este tema de la revisión de la Lorana en el Parlamento, pues nos decidimos a este año, ya desde el año pasado, centrar nuestro foco un poco en el fuero, en si la Lorana va, como dicen, si va a recoger ese sentir navarro y tal. Entonces hicimos lo que se llama el foro del Cartu, para hablar todos, un foro donde todo el mundo tiene voz, donde todo el mundo puede opinar, y vamos llamando a gente que nos va explicando cosas pues, que no sabemos. Y es que es
la expresión, porque cuando hablabas de la historia de Navarra, hablas del 1512, la pérdida del reino, cuando hablábamos de los fueros, hablábamos pues, del fuero romano, toda la historia del fuero, cuándo fue escrito, tal, y venimos aquí. Y nos encontramos con que en 1841 pues, nos quedamos, bueno, hubo una libacionada y nos quedamos con un fuero totalmente esquelético, ¿no? Y luego viene la Almazada, y entonces otra vez un montón de focos sobre la Almazada, y todo el mundo hablando de la Almazada, cuando la Almazada en realidad estaba intentando recuperar casi pues, ese esqueleto del fuero antiguo. Y teníamos un poco, bueno, totalmente desconocido esta época, que nos ha hablado Tomás, justo los preliminares de esta fecha de 1841, donde realmente es aquí donde se pierde todo. Entonces, agradecerte por darnos este punto de vista y hacer énfasis en este momento de la historia. Y ahora van dos preguntas, a ver si me sé esquematizarlas un poco. Por un lado, hablamos del fuero, está hablando, por ejemplo, del fuero romano, de la gestión local, como la gestión local pues era algo, pues, a mí me suena muy idílico, ¿no? Como todo el mundo pues, se gestiona mucho mejor si gestionas los recursos de un modo cercano, sin tener que depender de un centralismo lejano, ¿no? Eso por un lado. Me gustaría que nos dieras tu opinión acerca de por qué este modo de autonomía o de gestión local, que sería pues, autogobierno, independencia, lo que sea, ¿no? Pero al final de cuentas es una gestión local y cercana de tus recursos y tus leyes y tu economía, etc. ¿Por qué es bueno para Navarra? Porque obviamente, en mi opinión, esto es bastante claro, creo, pero se habla poco, ¿no? Se habla mucho de que queremos autonomía, queremos autogobierno, pero no se habla poco de por qué, ¿no? Entonces, ¿por qué en qué ganaríamos, ¿no? con esto? Y luego una segunda pregunta es, enfocándole en 1841, que parece como que se quedó una constitución en un cajón. Se habla de que no se ha abolido, se ha ninguneado, pero esa constitución pues está en la búsqueda. Y en estas charlas que hemos estado haciendo, pues hemos hablado mucho bueno, gente, ¿no? Ha hablado de cuál sería pues, la manera de encontrar de recuperar esa autonomía. Hemos hablado mucho de la transitoria cuarta, de que si la forma sería irnos a la CAP, si esto fue una especie de trampo, bueno, hemos hablado muchas charlas de estas cosas, pero resulta que encontramos ahora que hay una constitución metida en un cajón, ¿no? Y pues es alucinante, ¿no? Y es la segunda pregunta, esa constitución que ha sido ninguneada, claro, yo no soy jurista, no soy abogado, no sé cómo funciona, pero está viva, o sea, esa constitución puede sacarse del cajón realmente, porque igual sería la clave, ¿no? de todo lo que estamos. Bueno, las dos preguntas están intimísimamente relacionadas porque todas forman una unidad. No se puede diferenciar los derechos individuales y comunitarios de los derechos políticos constitucionales. O sea, es que es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Cuando estamos diciendo que la Constitución de Navarra, los fueros, o sea, el monumento de los fueros, es que lo tenemos hasta. ¿Por qué lo levantaron aquellos gobernantes y aquellos patriotas navarros de principios del siglo XX en el centro de la ciudad? Dicen, la efigie es simboliza precisamente lo que es la Constitución de Navarra. O sea, la matrona es Navarra, y lo que tiene en la mano es la ley y está por encima de ella. La ley es los fueros, es la Constitución de Navarra. Y de ahí, o sea, eso está por encima de los gobernantes y de la clase dirigente y de los partidos políticos. O sea, tienen que estar sujetos a los fueros. Esto, por ejemplo, Luis Oro Zabaleta, que fue el secretario síndico de Navarra durante prácticamente casi todo el siglo XX, por lo menos tanto personalmente, físicamente, como luego su obra, pues lo tiene clarísimo, lo exponen así. Entonces, él trabajó mucho el tema de la administración local, porque, bueno, pues era un campo que bueno, pues aquella diputación se preocupó bastante. Entonces, por eso publicaron esas leyes administrativas de Navarra, el reglamento de administración municipal
y creó el Consejo Foral Administrativo, que estaban los representantes de los ayuntamientos de las merindades y formaban una especie de cortes, bueno, consultivas y, bueno, de la Diputación, ¿no? De la Diputación Foral. Entonces, eso que ahora no existe, qué casualidad que la Lorazna prácticamente ha dado la espalda, o tiene esa vitalidad municipalista no se ve por ningún lado. De hecho, la administración local, que es un aparato funcionarial en este momento, rige todo el sistema municipal. O sea, ella es la que convoca las oposiciones para ser secretario, la que de alguna manera hace la adjudicación de los cargos en los pueblos, y nos encontramos con una situación en la que de 170 y pico, el otro día venía una carta de un miembro y presidente de la Asociación de Secretarios, o por lo menos igual está ahora jubilado, presidente de los secretarios de Navarra, donde decía que de los 175, pues no sé si 165 son interinos. O sea, se llevan un galimatías increíble, un abandono alucinante. El asunto está las normas o las directrices que les da el Gobierno de Navarra, lo han recurrido los secretarios y ya está en el Constitucional, y además les ha dado la razón. Bueno, por lo menos el contencioso de Pamplona, de la Administración de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Entonces, bueno, hay conflictos importantes. Cuando era uno de los pilares de la foralidad es el poder municipal. Las Cortes de Navarra, el estamento popular o de las universidades, que se llamaba, estaba formado por los representantes de las localidades o que tenían derecho al asiento. Mandaban dos, pues eran 30 y pico, pues había unos 70 diputados del pueblo. O sea, de ahí se ve la importancia que tenía en las Cortes la presencia, ¿no? La representación a través de las entidades locales. Las Cortes de Navarra intentaron, después de la conquista, varias veces que se ampliara a todos los municipios, pero no quisieron. Los virreyes, la corona no quería fortalecer o permitir que se fortaleciera la institución. Pero bueno, la realidad es que las Cortes ejercieron su poder de freno al poder establecido constantemente, hasta el último momento, hasta 1830. O sea, ellas, y hasta 1834 con la Diputación del Reino. Esto es clarísimo, o sea, es todo, hay que verlo desde ese punto de vista. O sea, cuando el rey o el virrey, en su caso, pero normalmente el virrey en nombre del rey de Madrid, en el caso después de la conquista, jura la Constitución de Navarra, antes de empezar a gobernar, le está jurando a todo el pueblo de Navarra. O sea, esa es la esencia. Y si no cumple, se le destituye. O sea, si no cumple los fueros, si no cumple con la Constitución, es removido. O sea, él no puede estar gobernando si no cumple, si realiza contrafueros, etcétera. Y además el sistema de la sobrecarta y del contrafuero es un auténtico control constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional en Navarra siempre ha habido, porque la declaración de contrafuero es en realidad decir que esa resolución es contraria, o que esa norma, o que esa ley, o que ese acuerdo de la administración es contrario al fuero. Entonces, si se declara contrafuero, esa es la sentencia de inconstitucionalidad. O sea, en Navarra ha habido... ¿Quién declara el contrafuero? Pues las Cortes. Sí. Claro, ¿Las Cortes de Navarra o las de Madrid? No, en la Casa de Navarra, digo. No, ahora no, ahora es... No estamos de acuerdo, ¿no? Y como no estamos de acuerdo, ¿quién juzga eso? No, quiero decir que desde que no funcionan las Cortes de Navarra, desde 1841 oficialmente, pues ese proceso ese sistema de declaración de foralidad, o sea, de contrafuero, no se hace porque ese mecanismo se ha quedado inactivo ya desde hace pues más de 150 años, claro. Lo han querido sustituir,
lo han querido sustituir con o lo quieren sustituir con el Tribunal Constitucional, pero bueno, el Tribunal Constitucional en las sentencias desde que funciona, desde 1980, pues no considera la existencia de la Constitución de Navarra bajo ningún concepto. O sea, para el Tribunal Constitucional la legalidad empieza en la Constitución española, o sea, no en la por mucho que diga la Constitución española en el artículo o en la disposición adicional que ampara a los regímenes forales, eso no es realidad. No es verdad, porque ya en muchas de esas, en todas las sentencias ya no se admite la legitimidad de las leyes de Navarra, de sus tribunales o de sus cortes, cosa que hasta si la Diputación Foral, por lo menos siempre utilizó ante el Estado, ante el gobierno del Estado que fuera, desde 1841 pues prácticamente hasta 1980, utilizaba el argumento de la foralidad, con más o menos éxito, pero lo utilizaba. Pero es que ahora no, o sea, eso ya no se emplea. No, porque las leyes de Navarra o de las Cortes de 1828-1829 dijeron esto y esto, y está claro y tal, y ha habido eso, ya no, ese tipo de argumentos ya no se usan. Entonces, claro, la foralidad, aunque realmente la foralidad siempre sería unas Cortes de Navarra constituidas reflejando bien, claramente los derechos y teniendo un reconocimiento a la Constitución Navarra histórica, que, como decía Ricardo, realmente es una Constitución que ha estado funcionando y que las propias instituciones de Navarra, las máximas, las Cortes de Navarra y la Diputación del Reino, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo respectivamente, lo reconocían. Ellos argumentaban que los fueros eran la Constitución de Navarra y utilizaban el concepto Constitución de Navarra continuamente, tanto en las sesiones de Cortes o en las actas de la Diputación como en la relación con la Corona. O sea, en la documentación que se enviaba a Madrid se hablaba de la Constitución de Navarra, o lo mismo que los de la Baja Navarra cuando iban a París, hablaban de la Constitución de Navarra. Entonces esos conceptos pues se han ido arrinconando, que sin embargo pues a todos estos síndicos o juristas navarros que he ido mencionando a lo largo de los últimos 200 años, ellos lo empleaban, porque si no somos nada. O sea, mira, nosotros tenemos el euskera como lengua propia, pero tenemos como derecho, como constitución propia, pues los fueros y nuestra constitución. Y es esa, que no se puede, no, es que es muy antigua, sí, pues muy antigua, sí, tiene una continuidad porque se debe a una sociedad diferenciada, que pues es la realidad, una sociedad que ha ido puliendo pues la lengua, el euskera, durante siglos, como se ve ahora pues a raíz de lo de Irulegui y otros descubrimientos que van surgiendo. Pero en el derecho ocurre lo mismo, hay una continuidad secular y de un sistema jurídico propio que evoluciona, evidentemente, que se va adaptando a las nuevas situaciones pues que ocurren, claro, no es lo mismo. También Navarra se llamó Baskonia prácticamente hasta el siglo XI o XII, hasta el XII casi. O sea, le llamaban Baskonia. La documentación musulmana de Córdoba y de Granada, pues hablaban en esa época, hasta del siglo IX, X, XI, hablan de Baskonia, el reino vascón de Pamplona. Pero hay una evolución y luego pues es Navarra, pero es lo mismo. Aquellos reyes, se les llama reyes de Navarra, a aquellos reyes del siglo IX, X, son reyes navarros, pero eran reyes vascones. Eran reyes vascones. Bueno, pero eso hay que tenerlo presente, ¿no? Reyes vascones que a su vez eran reyes vascones de Pamplona. El rey de Pamplona, el nombre era Reino de Pamplona, pero ellos eran vascones y el pueblo era el pueblo vascón. Luego es el pueblo navarro, pero es el mismo. Y la evolución del sistema, de la Constitución, es una continuidad.
Lo mismo que no nos da vergüenza de que nuestra lengua tenga 2.500 o 3.000 o los que sean, o se pueda seguir hacia atrás en una evolución milenaria, no nos da vergüenza. Pues nos va a dar vergüenza que la forma, claro, no es exactamente igual, pero sí, si descubrimos que hace 2.000 años en Irulegui tenían los bienes de los recursos económicos en común, la tierra, los bosques, el agua, eso y su gestión de forma común, pues ya hay una continuidad. Eso se podrá descubrir, pues bueno, pues en los vestigios arqueológicos seguro que habrá detalles, igual en los textos que vayan apareciendo, hay una continuidad. Y eso, y luego pues en los 2 últimos milenios esa continuidad cada vez es más evidente. Pero eso no hay, son antiguallas. ¿Qué va a ser antiguallas? La democracia también ha habido momentos que pues no ha sido igual, desde época del siglo de Pericles o de hace 2500 años en Atenas, pues no es la misma que la actual, pero sí que hay pero nadie niega que no haya habido una continuidad del sistema. Pues aquí también hay una continuidad del sistema y tenemos que preocuparnos, pero yo creo que ese es el gran cometido que tenemos ahora, de salir de las tinieblas que se generaron en el franquismo y recuperar la cultura jurídica navarra, que son los fueros, porque si no, pues andamos pues a ciegas. No, Navarra sí, Navarra, pero Navarra sin en la esencia del estatus navarro actual, hasta en la llamada Loravna, también es la cultura jurídica navarra. Lo que hay que conocerla bien, conocerla lo más profundo y lo más amplio posible, claro. A ver, ¿alguna pregunta más? Una preguntita. El último rey que quedó de la invasión de Navarra, hubo más reinos, y hubo más reinos, pues supongo que esa unión perdería toda esa fuerza. En una de una forma u otra. No te he entendido bien. A ver, si el último rey que hubo en Navarra. Se para un poco esto. Sí, el último rey que hubo en Navarra, el último rey que hubo en Navarra, que hubo en la invasión de Navarra, si hubo más reinos, que es lo que comentan, no sé yo tampoco, pero comentan, me supongo que toda esa unión que había de reinos, de una forma u otra, perdería esa fuerza o esa unión. Bueno, el reino de Navarra, aunque padeció pues recortes, invasiones y conquistas importantes, la más importante y trascendental es la de 1512 para la Navarra peninsular, y para la Navarra continental pues en 1620, que es cuando lo incorpora Luis XIII a la corona de Francia. Pero en los dos casos, tanto en la Navarra del norte como en la Navarra del sur del Pirineo, se mantiene toda la Constitución intacta, pues hasta la del norte, hasta la Revolución Francesa, hasta 1789, y la del sur hasta 1841. Entonces, en ambos casos, pues la de 1789, la Revolución Francesa la sustituye por la Constitución francesa, y la de 1841, pues de alguna manera por la Constitución española, aunque que no había estado en vigor, pues hasta en Navarra oficialmente, o sea, institucionalmente no, porque eran incompatibles. O sea, la Constitución de Navarra y la Constitución española son incompatibles. Otra cosa, habrá que buscar, como buscó la última Diputación del Reino, un tipo de convenio, un tipo de contrato político, como le llamaban ellos, para hacer de alguno para que pudieran tener una relación pues lo más eficaz posible. Pero eso es lo que se puede admitir. Lo que no se puede admitir es que una Constitución sustituya a la otra o se imponga sobre la otra, porque ya eso es la negación de la Constitución de Navarra. Si durante tantos siglos la corona española, desde 1512 hasta 1841, más o menos tuvo buena relación, pero había una relación, ¿no? O sea, con conflictos, pero había, pues no pasa nada, ¿no? Y ahora, ¿por qué? O sea, no se entiende que Navarra no pueda tener ese estatus, lo que tenía, que es realmente porque se quiere legitimar una situación como la Loravna, llamando ley orgánica de reintegración,
Amejoramiento del fuero de Navarra, el acrónimo ese del Orafna, pero realmente reintegración, pues ¿dónde está la reintegración? La reintegración es la Constitución de Navarra. Amejoramiento, ¿dónde está? Es apeoramiento. Entonces, y foral, pues tampoco, porque por llamarle foral a cualquier cosa, igual a lo contrario, pues no son fueros. Los fueros los puede modificar el pueblo navarro democráticamente a través de sus instituciones, pero no a través de las Cortes de Madrid. Señor Ricardo Tomás, gracias siempre por tus aportaciones tan sólidas que nos hablan de nuestra realidad, de la verdadera Navarra. Te quería preguntar, leyendo tus escritos y con la charla que nos has dado, ¿se puede deducir entonces que hubo constitucionalistas navarros tanto en el bando liberal como en el carlista y que tanto unos como otros fueron traicionados? De la misma manera, como has dicho hoy, tanto el bando liberal como el carlista. Hombre, los navarros a título individual, aunque estén en una ideología o en otra, pues pueden coincidir en la defensa de la Constitución de Navarra. Lo que pasa es que yo me estaba refiriendo también a que, y por ejemplo, Guergué y sus compañeros que fusilados en el Puy de Estella en 1839, creo que es, pues bueno, poco antes del llamado abrazo de Vergara, ¿no? Pues yo no dudo de su patriotismo ni de su defensa de la Constitución de Navarra. En ese sentido, sí. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que las libertades, la palabra libertad no encaja más bueno, por supuesto, en la Constitución de Navarra, y lo dice bien claro el Monumento a los Fueros, que repite la palabra libertad varias veces, en las placas de bronce que hay allí. Se entiende la libertad individual y colectiva, de cada uno y de cada una de las navarras y colectivamente como pueblo y como sociedad y como nación. La libertad y libertades, que son las leyes propias. Pero, claro, el tema de los bandos, yo sí que creo que nos hicimos un flaco servicio en enfrentarnos en una guerra civil de los partidarios del pretendiente carlista y los liberales, pero que había muchísimos liberales navarros, y eso se ve que se les ha ocultado además, que defendían a Navarra y su Constitución, porque igual desde el bando carlista se les ha achacado a todos los liberales como que eran partidarios de Madrid. Y fíjate, los que murieron asesinados, además por Espartero, por ejemplo, ¿no? Espartero se llevó por delante al brigadier León, que era de Pamplona, del barrio de San Fermín, su padre campanero de la parroquia de San Fermín, y su madre la que le daba el fuelle al órgano, o sea, un hijo del pueblo de Pamplona, es fusilado por Espartero. Y en la sublevación que tienen, él tiene una especie de pronunciamiento en el 26 de agosto de 1837, que estaban acuartelados ahí en Cizur Mayor y vienen a Pamplona y se apoderan de la ciudad y se reúnen en nuestro ayuntamiento, con esa misma fachada que hay ahora, ahí con las fuerzas vivas de la ciudad, 1837, y aprueban un texto en el que dicen que las Fuerzas Armadas, ellos, estarán sometidas a una junta independiente. Una junta independiente, se entiende independiente, que no depende de Madrid ni del ejército. Una junta independiente navarra. Claro, probablemente, yo no sé si hubo otro documento, pero ese documento ya habla de una junta independiente.